Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast de Corteva y eltiempo.es para hablar sobre agricultura, meteorología, tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales en esta industria para cuidar nuestra salud y la del planeta. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos todos a Sevilla, bienvenidos al proyecto Sembrando el Mañana, una mirada hacia el campo en 2030, y bienvenidos al Centro Tecnológico de Investigación de la Rinconada de Corteva, que es un referente mundial, como habéis visto, en el I+D+I del girasol. Yo soy Carlos Hernández y soy periodista del tiempo.es, con quien tenemos el gusto de colaborar con Corteva en este proyecto. Creemos que es un momento clave para poder hacer una radiografía de este sector, una industria estratégica que ya supone el 9,2% del PIB nacional. España es el tercer receptor de la PAC, por dar algunos datos, y este 2022 ha registrado récord en balanza comercial, siendo el país europeo con más exportaciones del sector agroalimentario. Entonces, bueno, queremos poder profundizar en cuáles son los grandes retos del sector, cómo nos estamos adaptando también a los estragos y al impacto que está teniendo el cambio climático, el clima, y cómo se pueden adaptar también los agricultores, cuáles son las soluciones que está desarrollando la industria, empresas como Corteva, para este desarrollo de este sector tan estratégico. En la parte de tecnología, cuáles son las tecnologías que ya están interiorizadas en el mundo, en el día a día del campo, y cuáles están por llegar en esta década. Y sobre todo también cómo lo viven pues la cooperativa, los agricultores en el día a día, realmente cómo está capilarizando todo esto y cuáles son sus mayores preocupaciones. Y bueno, para todo ello nos acompañáis vosotros, que sois 5 figuras de referencia en diferentes aspectos. Tengo el placer de saludar en primer lugar a Ricardo Serra, que es vicepresidente de Asaja Nacional. Bienvenido, Ricardo. Encantado de estar aquí. En segundo lugar, a Manuel Melgarejo, que es presidente de Corteva AgriScience en Iberia. Un placer tenerte. Mario Picazo, que es responsable de meteorología en eltiempo.es y también es miembro de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética del MITECO. Bienvenido, Encantado Mario. de saludarte, Carlos. Jorge Martínez Guanter, que es responsable de Agricultura Digital de Corteva en Iberia y que nos va a dar toda esa radiografía de la parte tecnológica. Y por último, Andrés, que te tengo aquí a mi derecha, que eres director general de Garland Sociedad Cooperativa. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Va a empezar hablando por un poco los grandes desafíos en este contexto que es cada vez más retador, un sector muy regulado. Y quiero empezar por ti, Ricardo, preguntándote que, bueno, de forma, intentemos en general, en toda la mesa, que las respuestas puedan ser relativamente sintéticas, luego ya se abrirá debate. ¿Cuáles son los principales retos a los que crees desde tu posición en Asaja que se enfrenta el sector en este contexto tan retador? Y bueno, ¿cómo pueden también las administraciones contribuir en este sentido? Bueno, en primer lugar, yo agradecer naturalmente al tiempo.es y a Corteva de estar aquí. Yo creo que es importante el trasvase de comunicación entre todos, porque nos ayuda a identificar los problemas y a saber cómo intentar resolverlos. Y la pregunta da para 2 tardes, ¿no? Lo siento que te he dicho que... Si me pide concreción, lo intento. Yo creo que el primer problema que desgraciadamente ha puesto en segundo lugar a todo lo demás es el tema agua. Creo que en agricultura y más en Andalucía, sin agua no se puede hacer nada. Y habiendo muchos otros problemas, este es un problema gravísimo y que tiene difícil solución, porque depende ahora mismo de una solución a corto, a medio y largo plazo puede que haya otras soluciones, y eso nos obliga a replantearnos muy seriamente qué estamos haciendo y cómo podríamos mejorar todo eso. Has mencionado el tema de la sequía y por eso quiero enlazar directamente con Mario. Evidentemente los efectos que puede tener el cambio climático en este aspecto son muchos. Si nos puedes esbozar cuáles son, desde tu perspectiva meteorológica, los principales efectos que se pueden vivir en el campo, lo que tiene que ver con sequía, temperaturas y cómo puede... Sí, bueno, los estamos viviendo ya porque realmente llevamos 2 años consecutivos con un problema de agua
como hemos comentado. Esto ha ocurrido otros años, ¿no? Pero ha sido intenso. Estamos energizando el planeta, esta energía que le estamos dando al planeta Tierra, que muchos creo que ya sabemos por qué es, porque estamos consumiendo combustibles fósiles a un ritmo que no deberíamos ya a estas alturas de la vida, está haciendo que muchas cosas hayan cambiado. Una de las razones principales es que hemos cambiado la circulación de la atmósfera, que hemos entrado en una dinámica atmosférica que tiene una configuración muy diferente a la de tiempos pasados, con unas corrientes en chorro que suben y bajan muy ondulantes y que están haciendo que estos periodos de intensas temperaturas y de intensas sequías sean cada vez más frecuentes y más prolongados. Igual que es aplicable a España, es aplicable a otras zonas del continente europeo. Y lógicamente eso está haciendo que el estrés hídrico se dispare, que tengamos menos agua, más temperatura, y todos son ingredientes que son muy desfavorables para un sector que es muy vulnerable, que es el de la agricultura. O sea que esas son las dos pinceladas principales, ¿no? Tenemos un cambio climático que es obvio y que está haciendo que el clima de España, que ya de por sí es un país vulnerable por su situación geográfica, pues se amplifique más y se acelere más. Antes de entrar a otros grandes temas, salto a Manuel en este sentido. Corteva, como empresa de referencia en el sector, en todo este gran reto que hemos hablado, también de la agricultura sostenible y demás, ¿cuál es un poco su papel, su rol en términos de ciencia, tecnología, investigación, soluciones, etcétera? ¿Cuál es la perspectiva que tiene la compañía? Pues en la misma pregunta me das un poco la respuesta, ¿no? Ciencia, tecnología, investigación, desarrollo. Hoy estamos aquí, esto no es un centro de producción, esto es un centro de investigación. ¿Qué es lo que hacemos? Investigar. Investigar desde distintos ángulos. Nosotros como compañía funcionamos, digamos, en 4 grandes líneas para poder dar una solución completa, integral, holística, como lo queramos decir. Tenemos la plataforma de protección de cultivos, tenemos la plataforma de semillas, tenemos la de la agricultura digital, que es transversal, y tenemos la parte de productos biológicos, que no son de síntesis química, sino son de investigación con raíz natural. ¿Qué hacemos? Investigar, traer soluciones. ¿Por qué? Pues porque la legislación va en una dirección y porque todos los avances vienen de la investigación y vienen del desarrollo de ese conocimiento. Decía Mario que estamos energizando el planeta y hay unos niveles de energía. Tenemos que hacer más con menos, con otro elemento adicional, y no solo para España y Europa, sino global, que es el crecimiento de la población. Y según las fuentes, si varías y coges una u otra, pero es que al final vamos a ser 10.000 millones de habitantes en el planeta en 25 años, que por supuesto quieren comer y por supuesto quieren comer bien. Eso hoy solo se consigue a través de la tecnología, y ese es el papel que juega Corteva, traer ciencia. La ciencia per se en sí no es nuestro objetivo, pero transformar esa ciencia en soluciones y esa ciencia en opciones para el agricultor, para el ciudadano y para el medio ambiente. Muchas gracias. Voy a saltar a Andrés García, director general de Garland, para preguntar un poco desde vuestra posición de cooperativa, cómo veis todos estos aspectos, cómo afronta vuestro sector, el agricultor en general, estos desafíos. Y bueno, cuál es un poco la posición al respecto en estas cuestiones tan capitales. Bien, primero agradecer la invitación, es un auténtico placer, a pesar de cambiar del norte, la climatología del norte al sur. Primero presentar qué es Garland. Garland somos una cooperativa de segundo grado, nos dedicamos a la comercialización de productos agrarios en general e integramos 750 titulares de explotaciones agrarias, principalmente en la provincia de Álava y en provincia limítrofe, vamos a decir norte de Burgos, La Rioja y Navarra. Yo siguiendo lo que comentaba Ricardo, y me parece súper gráfico al final, hacer la similitud de lo que es un escenario BICA o BUCA a la realidad que vive una explotación agraria. Es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Volatilidad, en el mercado, en los precios de los diferentes productos finales y todos los aprovisionamientos. Es decir, que en 18 meses se han multiplicado por 2 los precios de algunos productos básicos, de algunos commodities agrarios, y se han vuelto a dividir por 2 a su vez. Incertidumbre, siguiendo lo que comentaba Mario también, principalmente la incertidumbre climática. Es decir, que es lo que verdaderamente tenemos ahí como escenario complicado. Muy bien. El siguiente tema, uno de los más importantes, es el cuidado y la protección del suelo. Quería preguntaros, en general, quien quiera coger la palabra, un poco cuál es la posición al respecto y qué función puede cumplir en el desarrollo sostenible de la agricultura.
Yo hablo encantado del suelo. Por supuesto. Perdona. Sí, Jorge lo tenía más para la parte de tecnología pública. Porque además le estamos prestando especial atención. Se dice, yo leía el otro día, es el gran olvidado, el suelo muchas veces puede ser un soporte físico-químico para el desarrollo de unas plantas, al que se le han dado unos nutrientes hasta ahora baratos, accesibles y abundantes. El enfoque que intentamos hacer, y lo explicaba antes con todas las plataformas, es aprovechar la riqueza del suelo, el bioma del suelo. En el suelo hay un montón de microorganismos, en el suelo hay un montón de elementos que bien aprovechados nos pueden ayudar a optimizar los rendimientos, minimizar los inputs y minimizar en consecuencia el impacto. Cuando hacemos un análisis metagenómico de lo que hay en un suelo y hacemos una evolución del tratamiento del suelo, y hay soluciones para ello, potenciamos los organismos que nos ayudan, nos pueden ayudar un montón en desbloqueos de elementos que hay en el suelo, en manejar el estrés hídrico, en potenciar la productividad. El suelo es el origen y el arranque de cualquier producción agrícola, me da igual que sea herbácea o leñosa, empiezas con una semilla o con un plantón y a partir de ahí lo vas cuidando. Pero no olvidemos que lo primero que hay que cuidar es el suelo, aportarle los nutrientes, aportarle el agua y sobre todo maximizar ese bioma que tiene, que es un elemento a considerar a la hora de maximizar esa producción y minimizar el impacto. Si me permite, yo, abundando en lo que dice Manuel, yo creo que el suelo ha sido durante mucho tiempo el gran olvidado, porque estábamos muy pendientes de aportar nitrógeno, fósforo, potasio, de carácter mineral, y hemos olvidado un poco todo el bioma que se llama, y ahora están apareciendo muchos productos que de alguna manera ayudan a desbloquear lo que tenemos ahí, que no lo estamos utilizando porque la raíz no puede cogerlo, y eso depende mucho de la materia orgánica, de todas estas cosas, y estamos aprendiendo, al menos yo tengo la experiencia de darnos cuenta de que hay un potencial muy, muy grande ahí que nos permite reducir mucho los insumos, con el ahorro de costes que supone y también con el beneficio medioambiental que supone para eso, porque el rendimiento mejora sensiblemente. Yo creo que es el gran descubrimiento, si me lo permiten, como agricultor de los últimos años, empezar a darnos cuenta cómo de importante es algo que muchas veces habíamos considerado como mucho más secundario, ¿no? Sí, sin duda, al final yo creo que el suelo es la base de toda la vida en la Tierra, eso claramente. El suelo es un recurso natural y complejo, con lo cual al final, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando, al final se necesita una estrategia de conservación y mantenimiento, claro. Es decir, lo que decía Ricardo, al final en los últimos 30 o 40 años lo que se ha manejado del suelo a nivel de analítica, a nivel de conocimiento, ha sido la parte física y la parte química. La parte física desde la estructura, la textura, y en la parte química, pues bueno, desde la materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, macro, micro, nutrientes, etcétera. Al final partimos y analizamos o vemos los suelos que tenemos en España en general, son suelos muy degradados, muy erosionados, con una fuerte mineralización, principalmente por un uso intensivo del laboreo, y en el cual la relación carbono-nitrógeno ha ido bajando paulatinamente con niveles de materia orgánica cercanos al 1. O sea, al final, viendo esa situación, pues bueno, ya se oye diferentes prácticas de restauración, de regeneración, y bueno, pues en el cambio de la gestión del suelo aparece un modelo de agricultura que puede ser la agricultura regenerativa. Es decir, que al final la agricultura regenerativa no deja de ser un modelo de producción agraria que promueve la salud de los suelos mediante diferentes prácticas, es decir, desde rotación de cultivos, el uso de cubiertas vegetales, aplicación de enmiendas orgánicas, reducción de fertilizantes químicos, reducción de labores horizontales, principalmente de volteo, vertedera, etcétera. Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es. Síguenos y descubre cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Pasando al tema que comentaba al principio también Mario, de la necesidad de producir pues vastas cantidades de alimento para miles de millones de personas, siguiendo las perspectivas de crecimiento de la población, quería preguntar también desde el punto de vista del
poco también del consumidor en general, cómo se percibe Mario, no sé si quieres poder comentarlo, cómo se percibe también todo este aspecto y bueno, qué papel puede jugar la necesidad de generar y producir alimentos a gran escala y en qué momento también puede estar el consumidor al respecto. Bueno, como comentaba Manuel, seremos 10.000 millones en el 2050 y la gente dice, es que no hay sitio para todos, hay sitio para todos. Lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas de otra forma, ¿no? Yo creo que el consumidor es consciente de que de alguna forma hay que cambiar hábitos de alimentación, hábitos de consumo. El suelo que habéis mencionado es un grandísimo sumidero de carbono y hay que mimarlo como ningún otro lugar de este planeta, no solo porque nos va a devolver mucho de ese carbono que ha almacenado si no lo hacemos, sino porque primero podemos amplificar ese sumidero de carbono y luego podemos hacer que la productividad sea mayor. Eso para el consumidor yo creo que en un futuro... Yo siempre he dicho que algún día iremos al supermercado y cuando vayamos a consumir un producto y pasemos por caja nos dirán, bueno, pues estos son 55 euros, pero te has pasado 30 gramos de tu huella de carbono, tienes que dejar algo, ¿no? Yo creo que el consumidor va a ser muy consciente de qué producto está comprando, qué calidad tiene, pero también se va a preocupar cada vez más por el impacto que tiene ese producto en el sector agrícola, en cualquier otro sector, porque realmente es importante que sepa pues, qué hay detrás. Y yo creo que sí, que el consumidor en general ahora mismo no es tan consciente, pero yo cada vez veo más gente que está pues, preocupada por lo que está realmente comprando, ¿no? Y qué huella de carbono, por poner un término general, está aportando en su consumo. Entonces, en un futuro eso va a ser importante. Por supuesto, queremos productos, como vamos a hablar hoy, que sean duraderos, que resistan las crisis climáticas más extremas que hemos vivido y que aporten la alimentación que hace falta para alimentar a esos 10.000 millones que van a llegar en poco tiempo. O sea que yo creo que va por ahí un poco. Yo siempre hablo optimísticamente de futuro, pensando que los humanos, pues en algún momento, realmente cambiaremos la forma que tenemos de consumir y de aprender qué supone y el esfuerzo que supone muchas de las cosas que acaban en sus manos. Y eso creo que lo tenemos que conseguir, porque es parte de la fórmula de este cambio que queremos hacer en los próximos 20, 30 años. Totalmente de acuerdo. Sin duda, al final yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como sector, lo comentábamos también al inicio, antes de empezar la mesa redonda, es la comunicación. Es decir, uno de los principales problemas, sin ningún tipo de duda. Es decir, al final nosotros nos consideramos buenos comunicando hacia adentro, comunicando hacia nuestros socios, hacia nuestro entorno, pero es el entorno rural. Tenemos que aprender a comunicar al resto de la sociedad, al resto de la población, que es difícil, por supuesto, pero lo tenemos que hacer. No somos profesionales de eso, somos profesionales de lo otro. Sí, sin duda, pero al final hay un desconocimiento brutal. Bestial. Yo coincido con Mario que al final hay un claim claro de que la gente demanda y va a demandar alimentos con una huella, un perfil medioambiental o una huella de carbono inferior. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto ahora primero de balance de huella de carbono, porque se habla mucho de huella de carbono y verdaderamente vamos a ver en qué situación estamos. Es decir, aproximadamente, por dar un dato también, entre el 30 y el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero las generan los sistemas alimentarios. Es decir, vamos a decir, desde la producción, comercialización, distribución, etcétera. Eso que puede ser una afirmación y puede ser una realidad, vamos a ver que somos el único sector que somos capaces de absorber, de capturar, de retener, es decir, que ahí y el suelo va a jugar un papel crucial. Me sirve para enlazar, muchas gracias, me sirve para enlazar con la parte de Jorge y saltamos a tecnología. Bueno, es una demanda del consumidor, es la transparencia y la parte de la ética de los alimentos que se consume. ¿Qué papel puede jugar la tecnología, la inteligencia artificial? Lo acabáis de mencionar y Mario hacía alusión indirectamente, pero también estáis hablando de huella de carbono, estáis hablando de huella hídrica, de huella de insumos. La componente tecnológica de todo lo que vendrá, que a día de hoy no se hace, y estoy de acuerdo con Ricardo, que el consumidor todavía no estamos, me incluyo, en esa demanda, pero sí es verdad que, por ejemplo, las grandes plataformas de compra de producto están demandando ya huella de carbono, huella hídrica de producto, y en base a eso negocian precios. Entonces, estamos en un impasse a día de hoy en el que la tecnología todavía no está implantada, digamos, a nivel de usuario y no somos conscientes de lo que hay detrás de un producto, pero que en los próximos años, además por el propio avance tecnológico, cada vez más somos capaces de medir lo que hacemos y de registrar lo que hacemos en campo. Y esa componente tecnológica que nos ayuda, bien sea con la monitorización, bien sea con sensores, bien sea
con un simple satélite que es capaz de observar la Tierra e ir viendo cómo es la evolución de un cultivo y en qué momento se cosecha y en qué momento... Ese tipo de evolución tecnológica es la que nos permite, es la base para permitir esa trazabilidad y esa sostenibilidad que buscamos, ¿no? Y, por supuesto, darle esa seguridad al consumidor de que lo que se produce pues, tiene una componente segura, principalmente, y luego, evidentemente, que es sostenible tanto con el medio ambiente como, no lo olvidemos, con la parte económica, que es mucho más relevante que todo lo que estamos hablando aquí. Podemos hablar de huella de carbono, podemos hablar de huella hídrica, pero la componente de sostenibilidad económica es lo que al final decanta la balanza entre me compro este producto o compro el otro. Entonces tenemos que conseguir abaratar esa parte tecnológica para que al final seamos capaces de conseguir una trazabilidad real en campo, ¿no? Tecnologías que están desarrollándose a día de hoy, que llevan ya un grado de madurez alto, serían, por ejemplo, la monitorización de cultivos en el sentido amplio, es decir, desde tecnologías satélites, drones que observan el cultivo y otro tipo de sensores que están midiendo en campo constantemente un montón de variables, ¿no? Y si me preguntas por tecnologías que van a llegar a futuro, hay un ámbito muy interesante que es el de la inteligencia artificial, que parece algo muy futurista, pero no lo es tanto, es decir, hablamos de sistemas que ayudan a la toma de decisiones en función de obtener un montón de datos, una cantidad enorme, que nosotros no podríamos procesar de ninguna forma, pero que hay un sistema, una computación, que hace que nos dé una recomendación. Es decir, basado en esto que está pasando y en la experiencia previa que yo he aprendido, esta sería una de las actuaciones que yo te recomendaría. Pues ese tipo de sistemas no van a sustituir en ningún caso al técnico agrícola, no van a sustituir nunca la experiencia, pero sí la van a complementar y van a decir, tenemos un grado de encaje con lo que conocen los técnicos que están en campo, los técnicos agrícolas, y un grado de encaje con lo que viene de esa componente tecnológica ahí. Y pensamos desde el sector, y sobre todo desde la industria, que estamos más en la parte de digitalización, que es un salto relevante en cuanto a la parte tecnológica. Antes de pasar al tema del relevo generacional y la agricultura inclusiva, que creo que son interesantes para cerrar, sí que quería preguntarle a Manuel qué enfoque tiene Corteva como compañía global para este avance sostenible del sector, y sobre todo también que hemos hablado de que España es una referencia a nivel europeo. ¿Estamos en nuestro país en ventaja o desventaja frente a otros mercados en los que también la compañía está presente a nivel global, y cómo podemos capitalizar nuestra posición? ¿Qué hacemos en Corteva? Bueno, un poco, y lo estaba mencionando antes Andrés, hacemos muchas cosas. Primero, plataformas de comunicación y de información. No olvidemos que el mundo en el que estamos y al que vamos es mucho más urbano que rural. Las concentraciones ya en Europa de las poblaciones en las ciudades son más del 50%, y hay casos en que son el 70%, les pilla muy lejos lo que es la producción agrícola. Entonces, primero hay que informar, después hay que contar, no solo en huella de carbono, en todo lo que hay detrás, y esto a nuestro pequeño nivel es una pequeña contribución a que la sociedad se entere. Y yo aquí le digo a la Administración, y nos tiene que ayudar la Administración, no es una cosa aneja a ellos, porque el regulador pone las normas, pero también tendrá que explicar que hay seguridad detrás de lo que se hace, en la forma que se hace y cómo se hace, el porqué y el para qué de las cosas, que creo que es importante. Y nosotros además en Corteva lo que intentamos dar es una solución completa. Por eso hablamos de semillas, por eso hablamos de fitosanitarios, por eso hablamos de biológicos, por eso hablamos de agricultura digital con el dato. Yo cuando aprendo de Jorge, más que discutir, al final me dice, yo lo que necesito es generar datos, que unos algoritmos interpreten. Bueno, el dato se puede obtener de muchas maneras, muchas veces es por un satélite, por un dron, por un sensor, como quiera que sea. Los tractores que mencionaba antes, los tractores, el Internet de las cosas que hay ahora mismo en los tractores, en la maquinaria agrícola, no solo en los tractores, es bestial. Tú coges una revista, te pones a hablar del Internet de las cosas en muchas cosas, pero dices, no, veniros a la agricultura, si es que ya están con las conectividades conectados, recogiendo datos, dando información, haciendo monitorizaciones, conteos, es bestial. Y nosotros pensamos que hay un factor sinérgico en la incorporación de todo ello, porque no nos dedicamos solo a una parte, queremos dar la visión de conjunto, insisto, empezando en el suelo, semillas, productos de protección de cultivos, tecnología digital, la parte de los biológicos que estamos apostando fuerte, y eso es un poco el sentido que pensamos que Corteva tiene que aportar a una agricultura mejor para una sociedad mejor.
Vamos a saltar ya a uno de los últimos aspectos, que es, y bueno, he visto desde fuera también ocurre, el relevo generacional y la agricultura inclusiva. Al final, como comentabas, la grandísima mayoría de la población vive en las ciudades. Es un sector que está relativamente envejecido comparado con otros sectores. No recuerdo exactamente el dato, pero creo que hay un porcentaje cercano al 50-60% que supera la franja de edad de 50 años. Eso ha pasado porque muchos de nosotros hemos convencido a nuestros hijos que hagan otras cosas, viendo las dificultades a las que se enfrenta el sector agrario a diario. Además de que, bueno, las explotaciones son familias de más o menos hijos, dividen, no son tan rentables, Entonces, muchas veces, pues, convencidos de que otro mundo más urbano tenía más posibilidades, hemos convencido a nuestros hijos para que estudien carreras estupendas, niños, y claro, de repente te encuentras que tienes un día una edad y que dices, bueno, ¿y quién se encarga de esto? Y resulta que no es tan fácil encontrar a nadie, porque sí, no, está claro. Yo al final, por poner ahí, Ricardo, también otro dato, que al final los datos es que son objetivos, entre 60 y 65% de los agricultores y ganaderos que conocemos en la actualidad se van a jubilar para el 2030, que decíamos, sembrando, bueno, hasta el 2030, ¿no? En el 2035 va a ser el 75%. Es decir, estoy totalmente de acuerdo. Al final el problema dice, bueno, ¿y cómo podemos abordar la cuestión del relevo generacional? Desde dentro, es decir, bueno, y no entendiendo que es un sector exclusivo únicamente reservado al espacio familiar o al relevo clásico, pero está claro que una explotación típica, como las que podemos tener nosotros, es muy difícil que participe gente de fuera. Hay una componente, y desde la parte tecnológica podemos tener, por ser positivo, una nota de oportunidad en ese campo. Es decir, a día de hoy se están formando perfiles que no son puramente ingenieros agrónomos, lamentablemente, porque todavía en las carreras de ingenieros agrónomos siguen dando los mismos bloques que hemos estudiado todos los que somos ingenieros agrónomos, pero sí hay otros perfiles, y hablo de ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, que están viendo en la parte de tecnología, en la parte de digitalización, una oportunidad. Todavía no está totalmente desarrollado, pero es verdad, por ejemplo, que uno de los 3 o 4 focos a nivel de panorama nacional, estoy hablando sobre todo pues, en la zona norte, pues, en tu zona, Andrés, en la zona sur, en Málaga, en Sevilla, en el centro, en Madrid, hay focos de ingenieros agrónomos con un puntito más, es decir, con una especial atracción por la parte tecnológica, que puede ser considerado un gancho, que al final, oye, pues si puede hacer que perfiles modernos o relativamente algo más tecnológicos se acerquen al sector y de alguna forma tratar de revitalizarlo, bueno, pues ahí se puede ayudar en ese sentido. Hay que hacer no es la norma, pero hay que hacerlo atractivo. Hay que hacerlo atractivo y actualmente no lo es. Hay que hacerlo atractivo. No lo es. Hay que hacer un esfuerzo entre todos, porque aisladamente no vamos a tener éxito, y yo creo que colectivamente algo más. Y es un poco recogiendo todo lo que se han dicho. La realidad es que tenemos una población envejecida en el campo, y la realidad es que el camino, como dice Ricardo, hacia la ciudad viene pasando durante muchos años y no hay esa vuelta. Es verdad que con el nuevo tipo de agricultura hay otras opciones, es la tecnología, son perfiles diferentes. Nosotros, por ejemplo, hemos creado la red de cátedras Corteva y tenemos colaboraciones con distintas cátedras aquí en Madrid y en Lérida. Primero para informar es muy importante, pero a la vez para transformar a través del conocimiento, porque es importante que se sepa cómo se hace la agricultura hoy, las oportunidades que da hoy y la manera de hacerlo. Hemos puesto en marcha algún programa, por ejemplo el programa Puebla, porque nos dimos cuenta que o lo haces atractivo, y no solo atractivo, es que tiene que haber actividad. Si alguien no encuentra actividad en su pueblo, se va a ir. Y luego ya vendrán las consideraciones de cómo quiero vivir, etcétera, etcétera. Pero hay gente que quiere y no puede. Y hemos puesto el programa Puebla en marcha, que yo creo que está muy bien. Financiamos proyectos para que empiece la gente, luego hemos puesto otro, Talenta, para que es más orientado a las mujeres en el mundo rural, tengan la oportunidad de emprender y de establecerse. O valorizamos lo que pasa en el mundo rural a todos los niveles, no solo económico, que también, pero a nivel de prestigio, a nivel de modo de vida y a nivel económico, por supuesto, o tenemos muy difícil. Y es un esfuerzo nuevo que tenemos que hacer entre todos. Mario, antes de entrar con Manuel, desde un punto de vista sobre todo climático, ¿dónde estamos?
¿Cómo vamos a avanzar en los próximos años y un poco cuál es lo que se tiene que tener en cuenta en este sentido desde un punto de vista más? Bueno, sobre todo yo creo que hay que optimizar el uso del agua, que es un bien escaso y lo va a ser mucho más por la situación meteorológica climática que vivimos. Antes hemos estado dando una vuelta por aquí, por las instalaciones de Corteva, y ya, pues, por ejemplo, uno de los proyectos que comentaba, ¿no? El hecho de la balsa de agua cubrir. He hablado con muchos agricultores que ya lo plantean, ¿no? Sus balsas de agua, cubrirlas para evitar evaporación, optimizar energía, por una parte, porque estás generando energía renovable, lógicamente en unas zonas de España más que, por ejemplo, en Álava, donde tenéis menos problema con eso, pero aquí en el sur sí que lo es, ¿no? También lo tenemos, ya, pero empieza a serlo también, pero quiero decir que antes en Andalucía seguramente o Extremadura o Castilla-La Mancha que en el norte. Y entonces empezar a buscar soluciones que sean palpables. Hemos hablado al principio, el suelo hay que cuidarlo, o sea, ya no solo por la producción agrícola, sino porque es un gran sumidero de carbono y que nos va a echar un cable con cosas importantes a largo plazo, y luego, sobre todo, a la hora de digitalizar todos los procesos, podemos hacer que por lo menos, pues mira, la agricultura hoy en día, no hemos hablado tanto de eso, pero está directamente conectado con la meteorología, siempre lo ha estado, antes era la intemperie, ahora es digitalmente, pero todas las decisiones que toma para optimizar su proceso, ya sea por producción o simplemente por recursos como el agua, cada vez está en manos de más agricultores. Entonces, lo que tú has dicho, ¿no? Pues un agricultor dices, ¿cómo acaba operando una tecnología que parece compleja? ¿No? Pues porque el agua es vida para él y hará lo posible para aprender a utilizar una tecnología que le va a salvar, no voy a decir el qué, pero le va a salvar de un problema que puede ser mucho más grave cuando no optimice el agua que tiene. Entonces el clima va en una dirección y nosotros tenemos que ir a la par en la dirección de intentar evitar que esos recursos tan valiosos vayan desapareciendo, porque el escenario climático del futuro para 2050 o 2100 desde luego no pinta nada bien, todos lo sabemos. Entonces tenemos que empezar a adaptarnos a la vez que mitigamos, pero es que la adaptación va mucho más rápido que la mitigación, por desgracia. El aumento de la temperatura en muchos aspectos, justo ayer leía en nuestra plataforma en eltiempo.es que los veranos de 2023, el verano de 2023, 2022, 2021, son 3,5 grados de media más cálidos que los de los años 60 y 70. ¿Qué papel juega también el aumento de las temperaturas, incluso las mínimas son más altas? Bueno, sí. Todo este tipo de cuestiones, si puedes dar una pincelada. Sí, a ver, cada año que sumamos parece que los últimos 8 años han sido los más cálidos. Este 2023, yo no lo voy a anunciar aquí, pero pongo la mano en el fuego porque va a ser el más cálido del registro. 2016 fue el anterior, pero es que todos están ahí a la par. Europa es un continente que se calienta, poniendo Europa en contexto, mucho más que otras zonas del planeta. Y todo eso lleva, pues no solo a lo que hemos comentado, a unas temperaturas altísimas en las que el aumento de temperatura global está marcado mucho más por la temperatura nocturna. Yo no soy experto en todos los temas agrícolas, pero aparte de que tengamos máximas muy altas, es que empezamos a tener noches ya no tropicales de las que hablábamos antes, que eran 20 grados o más. Ahora ya todo es ecuatorial casi. Pregunta que se me ocurre, que quizás le tiene que ver más para Jorge, y ya continuamos y cerramos. A nivel tecnológico, predictivo, se trabaja el dato, se trabaja el histórico, pero se tendrá que trabajar el predictivo. Incluso nuestra propia compañía está enfocada a nivel... Es justo lo que iba a comentar. Sí. O sea, al final estamos viendo, lo estáis comentando todos, un sector agrícola súper presionado, por un lado, por la parte normativa y regulatoria, tensionado por las condiciones climáticas. ¿Cuántas veces no han consultado eltiempo.es este año los agricultores en su móvil todos los días 10 veces para ver si daban 1 milímetro o 2 milímetros de agua? O sea, estamos en un contexto en el que cualquier predicción, evidentemente con los parámetros que tenemos, cada vez es más complicado, porque al final fenómenos extremos, al final hay que eliminarlos para tener una predicción aceptable. Pero desde el punto de vista tecnológico, todo lo que sea recogida de datos, todo lo que sea entender cómo ha funcionado para tratar de adelantarse lo más mínimo a cualquier posible aparición de una plaga, de una enfermedad o de un hongo, en determinadas condiciones, va a decantar, al final la producción agrícola va a decantar esa sostenibilidad. Hay un punto muy importante, y es que siempre cuando hablamos de la parte tecnológica de la agricultura, y yo lo he mencionado varias veces hoy, hablamos de optimizar. ¿De? Optimizar. Optimizar significa tratar de forma racional, es decir, tratar de aplicar o de dar los insumos que necesita solo donde los necesita y en la cantidad que los necesita. Ligándolo con lo que dice Mario, estamos en un contexto de cambio y lo estamos viendo tanto a nivel climático como a nivel político, regulatorio en el sector.
hay que buscar esa vía de optimización, hay que conseguir esa parte tecnológica para poder ser sostenibles, para poder realmente producir con la eficacia que busca la sociedad y evidentemente con la eficiencia que busca el agricultor, y la producción se deben mantener o aumentar en los próximos años. Ahí la tecnología juega un papel fundamental. De acuerdo. Andrés, si quieres, penúltimo y cerramos, si te parece, contigo para bueno, empezar yo un al poco. final insistir en lo que, bueno, los retos relevantes que consideramos a nivel cooperativo, que siguen siendo las personas, es decir, clave. Donde está el éxito, puede estar el éxito, tanto en el relevo de las explotaciones que constituyen nuestra cooperativa como las personas que tenemos que intentar atraer a nuestra organización, sobre todo en el papel. Entonces, siempre uno de nuestros drivers, de nuestros vectores de crecimiento en Garland, yo creo que hay no en los últimos años, que yo creo que todo el mundo se apunta a eso, sino desde su origen, en los últimos 25 años ha sido el papel de los técnicos, y seguimos considerando que eso es crucial, que eso es crítico, y más ante los diferentes momentos que tenemos por delante. La sostenibilidad, al final la sostenibilidad no es una opción, es la opción. Es decir, la sostenibilidad, lógicamente, hacer una actividad económica, el papel social que jugamos dentro de bueno, pues el primer fijador de la población en el medio rural, y al final la sostenibilidad medioambiental que estamos hablando, principalmente trabajando en proyectos de agricultura regenerativa, balance de huella de carbono, etcétera, etcétera, digitalización. Al final, por lo mismo, al final, yo creo que ahí Jorge ha dado también con la clave, al final la eficiencia, hay que producir más con menos y seguir insistiendo en la comunicación en la medida que podemos o que podamos para, bueno, pues intentar seguir prestigiando, es decir, que el sector agrario, el sector agroalimentario esté considerado como verdaderamente tiene que estar considerado. Pues todo tuyo, para terminar de rematar. ¿Qué decir estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho? Cuando nosotros formamos Corteva hace 4 años, bueno, pues creamos un propósito, y a mí me ayuda mucho funcionar con un propósito en la vida personal y profesional, ¿no? Y el propósito, traducido del inglés, pero es muy simple: mejorar la vida de los que producen. Para nosotros es básico, nos dedicamos 100% a la agricultura y los agricultores son con los que queremos ir de la mano, pero mejorando su vida, mejorando la vida de los consumidores, y aquí somos todos, porque no tiene sentido hacer cosas que la sociedad no admita o que la sociedad no quiera, y dejando a las generaciones venideras un planeta mejor del que nos encontramos. Y creo que es muy amplio, pero tiene mucho sentido. Trabajar con el agricultor, trabajar con el consumidor, mejorando o dejando un planeta al menos en las mismas condiciones. ¿Cómo? Pues con lo que sabemos hacer. Con ciencia, con investigación, con tecnología y con innovación. Y eso es a lo que nos dedicamos. Retos va a haber muchos, pero cuando juntas un propósito que a mí me parece muy digno y un cómo hacerlo, que es utilizando la ciencia y la tecnología que nos apasiona, yo creo que encontraremos la manera de hacer una agricultura rentable y sostenible para todos. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra contribución. Me ha gustado sobre todo la parte, me ha gustado todo, pero me ha gustado sobre todo la parte final del debate, donde creo que se ha tocado un punto que me parece clave desde fuera. Es momento de un pequeño aperitivo y nada, un placer teneros aquí. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por formar parte de este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible. Desde eltiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio.